Muy buenos días a todos. Pues para mí es un honor y una bendición poder estar con ustedes y compartir este momento de reflexión. Brevemente les han introducido mi historia y mi origen, y soy invitado en esta primera reflexión a compartirles sobre cómo defender la familia hoy. Y para comenzar voy a pedirle ayuda al Espíritu Santo para que con su palabra nos guíe. Y les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, desde el versículo 1, y dice: aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios. Para nosotros, como padres de familia, como docentes, como miembros de una sociedad donde la esperanza son los valores, los principios, la integridad humana, porque lo demás todo es la destrucción, la decadencia, la depravación, la desobediencia, el alejamiento de Dios, y esto produce una erosión en el suelo espiritual de una sociedad, donde no hay donde plantar ninguna semilla de valores. Y no podemos engañarnos, y cada uno de nosotros sabemos que vivimos en una sociedad que es una amenaza total contra la familia, hasta el punto que tenemos alternativas de familia, algo que jamás nos hubiésemos soñado de que pudiera llegar a existir, porque en principio todos nosotros hemos sido formados con el conocimiento que Dios nos ha dado de cómo creó Dios al hombre, cómo creó Dios a la mujer, cómo los unió y cómo Él envió a estas criaturas que Él crea para la economía, la salvación, a procrearse hombre y mujer. Y así lo estableció. Pero tenemos un enemigo que se llama Satanás, que es el mismo que tentó a Eva y le ofreció esa fruta, haciéndole creer que si se la comía sería como Dios. Y ahí entra la muerte al mundo, porque cuando uno cree que es como Dios, pues es como un pescado que se sale del agua y cree que se puede independizar del elemento de la vida y se muere. Y eso es lo que sucede con el que cree que puede ser como Dios. Se sale del agua, de la vida, del oxígeno y se muere. Por eso hay tanta gente muerta en vida, porque ya si no reaccionan, al final de esta vida se entierra un cuerpo que se pudre y ya terminó, porque murieron en vida. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha dado la verdad en Jesucristo, y que si nosotros tenemos conciencia de esa verdad, somos aquellos que brillaremos en este mundo de tinieblas con esa verdad que se nos ha sido dada. La Virgen de Fátima le reveló a Sor Lucía que la última batalla de Satanás contra la humanidad antes de Jesús regresar sería contra la familia, y le reveló todas estas tragedias que estamos viendo hoy: hombre con hombre, mujer con mujer, parejas de hombre con hombre adoptando niños, las
abominaciones más espantosas y la sociedad aceptando todo este pecado sin ningún problema, porque hoy por el progresismo, todos los ismos que llevan al abismo, la gente se escandaliza cuando hablamos como yo hablo. Si yo hablo así, todos miran como, ¿y este es que no sabe, este es que no está al día, este es que no se da cuenta que todos somos seres incluidos? ¿Por qué esta persona no es inclusive? ¿Por qué razón está discriminando y juzgando? Y esta es la ideología de este mundo que intimida la verdad, que lleva a los hombres a arrinconarlos para que no digan la verdad, para que no la defiendan, para que dejen a cada uno en su libertad de exhibir su pecado. Y sabemos que hoy el pecado desfila por las calles con banderas, los derechos, el orgullo de ser satánico, el orgullo de desobedecer a Dios, el orgullo de no creer en nada de lo que son las tradiciones de los hombres, sino lo que son mis derechos, mi libertad, mi opinión, y todo eso es lo que vale, nada más. Y es verdad que todos tenemos derechos y que tenemos que respetarlos, porque cuando hablamos así, si una persona le quiere parar en la cabeza y morirse sin comer un mes, eso es una decisión personal. Uno tratará de aconsejarlo para que no lo haga y no se muera, pero esa persona lo decidió hacer. Igual es las personas que deciden vivir en un pecado terrible y consideran que ese es el camino para ellos. ¿Quién les puede juzgar? Nadie les puede juzgar. Es una decisión personal. Pero lo que no evita es que nosotros tenemos que testificar la verdad. La palabra de Dios dice: si testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré a tu favor ante mis ángeles y mi Padre. Y es importante tener eso claro, de que nuestra labor en este mundo es ser antorchas de luz, de la verdad, donde quiera que estemos, con caridad, como nos acaba de decir San Pablo en este pasaje de 1 Corintios 13, que yo no escogí, pero que el Espíritu Santo nos dio, la caridad indispensable, pero la verdad no negociable. Siempre tenemos que testificar la verdad y nunca caer en el respeto humano. Ustedes saben que hay dos opciones: o vivimos en el respeto humano o vivimos en el temor de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cómo vivo yo? Esta es una sociedad políticamente correcta, que vive en el respeto humano. Y yo me acomodo a las personas, no me acomodo a Dios, porque las personas son las que más me afectan, son las que pueden interferir en mi supervivencia, las que pueden interferir y dañarme las cosas en mi vida. Entonces mejor me adapto a ellas. Dios está por allá, y no me voy a meter a acomodarme a Él, porque se me daña todo. Es el respeto humano, y es más común eso que el temor de Dios. Se necesita valentía para vivir en el temor de Dios. Muchos padres de familia tienen temor de testificarle a sus hijos la verdad, porque no quieren perder su amistad. Y prefieren tener la amistad de los hijos que la amistad de Dios. Y al final los hijos terminan perdiéndose, porque nunca se les dijo la verdad, porque la verdad se escondió por miedo a que se ofendieran, a que se confundieran, a que se volvieran enemigos, quién sabe. Pero lo que sabemos y se nos ha enseñado a todos con Jesucristo es que lo único que nos hace libres es la verdad, nada más. Si nosotros queremos defender la familia de este mundo perverso y evitar que se nos pierdan los hijos, que se pierdan los amigos, la gente que es débil y vulnerable, tenemos que estar en la verdad. La verdad nos hace libres. Muchas personas se ofenden con la verdad, pero saben en su corazón que esa es la verdad. Y lo importante es que sepan eso,
Lo que van a hacer depende de cada uno. La palabra de Dios dice que si yo me encuentro a mi hermano en pecado mortal y no lo exhorto, cargo con sus pecados ante el tribunal del Señor. Esa es mi responsabilidad. Yo no puedo entrar en omisión y hacerme el de la oreja sorda y el ojo ciego porque no me conviene, ¿no? No, yo tengo que exhortar con caridad, con amor, pero yo tengo que decirle a mi hermano, oye, lo que tú haces no es bueno y eso te puede traer graves consecuencias. Es una vida de pecado mortal, no lo hagas, es mi consejo. Ya en ese momento ya no cargo yo con los pecados de ese, porque yo ya le dije. Ahora no tengo que decirle todos los días, pero yo ya le dije y esa persona ya oyó y esa es mi responsabilidad. Esa es la forma en que yo defiendo la familia. Si a mí me llega un hijo con cualquier barbaridad, porque ustedes saben que vivimos en el mundo de la informática y los niños desde pequeños ya tienen conocimiento de muchas cosas que los niños de otras generaciones nunca tuvieron. Ahora vemos jóvenes de 13, 14 años que tienen experiencia de hombres de 40 años porque van a una velocidad increíble y tienen conocimiento de cosas que normalmente se tomaría muchos años para tenerlo, pero hoy lo tienen inmediatamente. Además, lo tienen sin ningún discernimiento de espíritus, ningún discernimiento espiritual en ningún sentido. Y por lo tanto esa información los puede deformar, destruir, los puede aniquilar completamente, aislar a veces de la sociedad. Entonces, hoy, por ejemplo, lo más común y que yo me encuentro en consultas de parejas, jóvenes recién casados, lo más común es la impotencia, jóvenes impotentes. ¿Y por qué razón? Por la pornografía. Porque muchos comienzan con la pornografía desde los 10 años, 11 años, y ya cuando se casan ya son impotentes porque no tienen una experiencia humana y no tienen conocimiento de contacto físico con el otro, sino que todo ha sido consigo mismo a través de la pornografía. ¿Y qué pasa? No pueden actuar en el matrimonio, no tienen cómo, y ya tienen que entrar en tratamientos. Ustedes no se pueden imaginar las frustraciones, el dolor, y muchos de ellos que son creyentes, porque yo hablo con muchas parejas jóvenes con ese problema, que están tratando de tener un hijo, pero el esposo es impotente, o la mujer también, porque la mujer se vuelve totalmente indiferente al afecto, y no permite tener afecto, no sabe cómo, no lo quiere. Entonces esos matrimonios son un fracaso, pero desen cuenta que todo esto viene como una deformación en la sociedad. Por eso es que como padres de familia, como docentes, nosotros tenemos que hablar con firmeza y con claridad para poderle ayudar a la gente joven y decirles la verdad y advertirles de los peligros y no tener miedo de eso. Porque hoy, desafortunadamente, en los colegios, por todas partes del mundo veo yo el fenómeno de que el docente no puede hablar la verdad, porque entonces vienen los padres de familia a denunciarlo, a amenazarlo, porque le enseñaron al hijo cosas que eran la verdad, pero que no tenían por qué enseñárselas, porque ellos en casa no lo están haciendo. Entonces no quieren que en el colegio se los enseñen, y esta es una tragedia. Y realmente a veces el docente se convierte en una víctima de la misma verdad que está enseñando. Y los padres persiguen a ese docente porque le están enseñando cosas que ellos no se atreven a enseñar en casa. Entonces se escandalizan cuando se las enseñan en el colegio. Pero miren ustedes lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es no tener miedo y tener caridad, tener también creatividad, sentido del humor. Hay muchas formas de enseñar sin escandalizar. Hay muchas formas pedagógicas que tienen gracia, que a los jóvenes les gusta el sentido del humor, la gracia, la creatividad, la inteligencia que está entregada en una forma simpática, sin amenazas ni pesadeces.
Esto todo se puede hacer. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé creatividad, que nos dé la capacidad de entregar la verdad. Es como la enfermera, la mejor enfermera, ¿cuál es? Esa que llega cantando y sonriéndose y con la aguja escondida, ¿no? Y después de que ya tiene el paciente cantando, viene y le coloca la inyección. Y el paciente apenas salta, pero ya estaba contento, ya quería la enfermera, ya se dejó, ya ella lo conquistó, lo enamoró y el dolor fue menor y ya ni se dio cuenta que lo inyectaron. Pero ahí le llevó la medicina. Y eso es lo que debemos hacer como padres de familia, como docentes, como simples personas que están tratando de ayudarle a otro. Hay que ser esa buena enfermera. Hay que llegar con la jeringa escondida cantando, y cuando ya todos están alegres, la inyección. Y nos damos cuenta que eso es lo que hay que hacer, la caridad, el sentido del humor, el encanto, todo eso hay que usarlo, porque Dios nos ha dado todos sus talentos, y esos talentos los tenemos que usar. Y por eso es importante no dejar de testificar esa verdad. Es importante, hay que hacerlo. Es lo único que nos hace libres. Es de la única forma que podemos proteger la familia hoy. Miren ustedes que muchos padres de familia se quejan de que los hijos se alejaron de Dios y no tienen cómo acercarlos. No se les puede hablar de Dios porque se ofenden y se van lejos. Y muchas veces lo que sucede con la fe es que los padres no son coherentes. Exigen a los hijos algo que ellos no dan, que no tienen, porque a veces son simplemente personas religiosas, pero no espirituales, porque tal vez van a la iglesia, de repente participan en las cosas de Dios, pero en su casa, con sus hijos, entre esposos, no se tratan bien, no tienen caridad, son un escándalo en la forma en que se comportan, y por eso los hijos no creen en la religión de los papás. Y no creen en sus oraciones, y no creen en sus sermones, porque no los ven coherentes. Ustedes se dan cuenta que los jóvenes son muy rápidos. La gente se admira de lo rápido que un joven puede manejar un celular, un móvil. ¿Cómo puede manejar un computador sin leer el manual, nada? Todo enseguida, y dicen, ay, los jóvenes, ¿cómo son de rápidos? Pero lo que se le olvida a la gente es que ellos también son rápidos cuando nos miran a nosotros, igual de rápidos, y en un segundo saben quién soy yo, si soy un hipócrita, si estoy sincero, si digo la verdad, si estoy en lo que es, o simplemente es una persona ahí mediocre que trata de hacer lo que le conviene. Y entonces, si uno le miente a un joven, si uno le muestra una cara de hipocresía, si uno no es real, el joven sabe que usted no es real. Y no se lo va a decir, no se lo va a decir. Simplemente no cree en usted, lo tiene cortado, le lleva la corriente y usted nunca se da cuenta que ese joven con usted no comulga. Así sea su hijo, su hermano, su estudiante, el que sea. Pero es un peligro no tener integridad, porque si no tenemos integridad no podemos compartir integridad con nadie, si no la tenemos. Por eso la defensa de la familia comienza con nuestra conversión del corazón. Tenemos que convertirnos. Es la única manera de contribuir con un grano de arena para este edificio del bien y de los valores, de la moral, de los principios, en una sociedad destruida por el vicio, por la perversión, por la depravación. Y el único aporte que podemos traer nosotros es nuestro testimonio de vida, personas convertidas de verdad a Dios, al bien. Ustedes saben que se necesita ser muy valiente para ser bueno. El infierno está lleno de cobardes y el mal es lo más fácil. Es muy fácil ser malo, pero trate de ser bueno. Eso es difícil. Hay que ser valiente para perdonar. Hay que ser muy valiente para tener paciencia. Hay que ser valiente para tener compasión y tolerancia. Hay que tener paciencia
Y hay que tener mucha valentía para tener caridad. Para eso, un amor incondicional solo sale de un corazón valiente. Los cobardes no tienen paciencia, no tienen tolerancia, ni compasión, ni caridad, no soportan nada, solo lo que les conviene. De eso está lleno el infierno. El cielo es solo para los valientes, pero cuesta ser valiente, duele ser valiente. Se necesita una decisión personal muy grande para uno decidir ser bueno. Porque yo, con toda tranquilidad, odio, desprecio, selecciono a la gente que me gusta, discrimino a los que no me gustan y me convierto simplemente en un animal racional, como el perro, que va detrás de los olores, nada más. Y el que más le gusta es el que se va. Y así se convierte el humano, que es racional, que no tiene paciencia ni compasión con nadie, es como un perro, va detrás de los olores. Donde más le gusta, donde más le conviene, ahí está, y lo demás lo muerde. Eso es lo que hace, animal. Por eso entramos en la realidad espiritual donde dejamos de ser bestias y entramos en el amor de Dios. Y nos convertimos en personas que tienen ternura, que tienen compasión, que tienen afecto, que no discriminan a nadie, que tienen el corazón abierto para la caridad, para un servicio incondicional a la humanidad, y que quieren el bien de todos, que buscan el bien para todos, aún hasta el bien del enemigo más horrible, que a pesar del daño que nos hacen a veces, a pesar de las diferencias que tenemos con otras personas, muchas veces por culpa nuestra, errores que cometemos, cualquiera que sea la razón. Sin embargo, cuando nosotros nos atrevemos a ser valientes y buscar el bien, ni siquiera odiamos a nuestros enemigos. Esa es una de las primeras señales de un crecimiento en el amor de Dios, en los valores, en los principios, en la integridad. Cuando usted se da cuenta que ya puede perdonar y que usted no le desea el mal ni a su peor enemigo, no se lo desea, porque de su corazón ya no sale el mal. Por eso cuando Jesús habla de lo que le hace daño al hombre y habla, no es lo que entra en él, porque todo lo que entra en el hombre termina en el excusado, dice Jesús. Lo que le hace daño al hombre es lo que sale de su lengua, de su corazón. Porque en su corazón es donde se alberga el adulterio, el robo, la mentira, la calumnia, todo eso sale del corazón. La malicia, la lujuria, todo sale del corazón. Así de que nosotros, si queremos defender la familia, lo primero que tenemos que hacer es limpiar este corazón y asegurarnos que nuestro corazón está bien. Porque si el corazón no está bien, entonces lo que yo hago es señalar al otro. Siempre buscar el mal del otro, el pecado del otro, el defecto del otro. Y siempre estoy juzgando, señalando, discriminando, acusando, calumniando al otro. Y yo estoy a un lado pensando y sintiéndome mejor que el que critico. Porque cuando yo juzgo es que me siento mejor que la persona a quien juzgué. Eso es. Y eso se llama soberbia. Eso se llama ignorancia. La ignorancia humana de pretender que yo soy mejor que el otro. Cuando nosotros somos todos pecadores, personas que tienen mucha miseria, pero al mismo tiempo todos nosotros tenemos el potencial de ser buenos. Todos tenemos el potencial de santificarnos en esta vida. Todos tenemos el potencial de tener virtudes que nos convierten en personas útiles en una sociedad perversa, donde yo puedo ser la esperanza. Miren que muchas veces hay personas que en una familia donde todos están alejados de Dios, todos están naufragados en el materialismo y en todos los ismos, y una persona empieza a renovarse en la fe y a cambiar y a acercarse a Dios, y todos lo llaman el santico, el rezandero, y ya ni le invitan a ninguna parte y se convierte casi que en la vergüenza a la familia.
Pero cuando alguno de esos que lo critican tiene algún problema, ¿a dónde creen que se van? Donde el santico y el rezandero, allá van, ora por mí, tú que estás tan cerca, Dios. Ya ese santico es el que tiene la verdad y todos lo saben. Por mucho que lo persigan, por mucho que se burlen de él, todos saben que ese es el que está en la verdad. Entonces hay que tener esa conciencia de que si nosotros entramos en la verdad y vivimos en la verdad, se nos viene el mundo encima, porque la gente nos ridiculiza, nos convertimos en esos tontos, en aquellos que se volvieron fanáticos, pero resulta que si nos mantenemos firmes en esa verdad, nos convertimos en la luz de toda la oscuridad, de toda esa gente que nos rodea. Y Dios hace maravillas cuando una lámpara se enciende en la casa. Hace maravillas, porque empieza a sacar toda esa gente que le gusta la oscuridad y que se enceguece con la luz, y les empieza a enseñar a aceptar la luz. Y poco a poco van abriendo los ojos hacia la luz. Y muchos se salvan, muchos cambian por uno que se encendió. Y por eso la contribución nuestra para contribuir de verdad a la protección de la familia es vivir la verdad sin negociarla, no a medias, sino una verdad sólida y verdadera. Miren ustedes, un padre de familia al morir puede haber dejado el dinero que quiera usted, millones, pero lo más importante que deja un padre de familia es su ejemplo, no el dinero, porque el dinero puede haber sido dejado por un padre que no fue honesto, que fue ventajoso, que fue un avaro y acumuló mucho capital y le dejó mucho dinero a la familia. Eso no es el mejor regalo. El mejor regalo es que los hijos se acuerden de los valores del padre, de lo que dejó como ejemplo, su dignidad, su honestidad, todo lo que esa persona representó. Eso es lo que se permanece. Eso permanece porque el dinero se irá a derrochar, se acabará y se olvidará quién se los dio, pero los valores no. El ejemplo de honestidad, de amor, de compasión, de caridad, de firmeza, sobre todo de firmeza en la verdad, eso permanece para siempre, porque esa es la verdad que viene de Dios. Y por eso, como dice Jesús, todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Y esto hay que entenderlo, porque cada vez que proclamamos la verdad ante un hijo, ante un alumno, ante un amigo, ante un extraño, esa es la marca indeleble que le queda en el corazón a aquella persona que escuchó la verdad. Así sea un extraño en la calle. Pero la verdad marca, es indeleble. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque lo demás fluye, flota y se desaparece, porque no es verdad, no tiene raíces en el bien. Pero nosotros somos llamados especialmente en un mundo como en el que vivimos hoy, y no es secreto. Sabemos que nos toca una batalla muy grande todos los días para poder enfrentarnos a todo lo que estamos viendo. Yo a veces, hace poco, estaba en una ciudad muy grande en Europa esperando cruzar una luz peatonal y había mucha gente a mi lado. Y miré para un lado y había una persona a mi lado que yo no tenía ni idea qué era. Así, no sabía si era hombre, mujer o qué género es o qué, no pude saber. Y esta persona se movió a cruzar la calle, casi que pensé que era un extraterrestre, porque yo dije, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y esto le duele a uno mucho porque es como la deformación total de la humanidad, una deformación completa, que ya no parecen seres humanos, en algunos casos parecen hasta demonios, porque están deformados, completamente deformados. Y uno piensa, ¿cuándo? ¿Cómo llegaron a eso? Pero esto es lo que está sucediendo. Hablando en términos místicos ya, hay una ley, y es,
Cuando la humanidad cae muy bajo en el pecado, eso quiere decir que ha descendido espiritualmente al abismo hasta profundidades donde la humanidad nunca antes descendió, cayó. Hoy hemos caído tan bajo que han subido entre nosotros demonios que nunca habían estado activos antes en la tierra, porque nunca habíamos caído así debajo. Y por eso tenemos estos ángeles caídos que son mucho más inteligentes que nosotros, creando niveles de crimen que nunca habían habido, niveles de astucia que nunca había tenido el ser humano, creatividad en todos los sentidos de la sociedad que nunca había habido antes en la tierra. Y esto es parte del ritmo que lleva esta sociedad. Por eso, cada vez es más importante descubrir la necesidad que hay para que nosotros seamos faros de luz y no simplemente otro carbón de la oscuridad, sino faros de luz. Mire, esta sociedad es una sociedad sarcástica, una sociedad extremadamente burletera. Cuando usted habla de estas cosas se burlan, porque les parece un chiste, porque como usted no es progresista, socialista o quién sabe cuál lista de nazistas, entonces usted está mal. Usted está mal porque usted no tiene la verdad, usted no sabe lo que está pasando en este mundo. Usted está fuera de tono. La verdad, los valores y la moral son ridículos para todo este sarcasmo de esta sociedad, para toda esta vulgaridad y decadencia. Pero la realidad es que nosotros no podemos dejarnos intimidar por esas risas sarcásticas, por esta gente, por estos payasos de la oscuridad que tratan de ridiculizar la verdad y de tirarle piedras a la verdad. Eso no importa lo que le pase a uno, pero lo importante es que la verdad tiene que decirse. Y Dios nos creó a nosotros exactamente como Él nos lo presenta en el Génesis. Creó un hombre y una mujer. Y esto no lo puede cambiar nadie. Pueden tratar, pueden hacer lo que quieran. Mira que hoy tenemos las alternativas de la familia. Entonces, supuestamente nosotros tenemos que aceptar que un hombre con un hombre puede adoptar niños, que una mujer con una mujer puede adoptar niños. Ahora tenemos matrimonios entre 3 y 4. Hay matrimonios de 4 personas, o sea que viven en una orgía ya. Y adoptan niños estos depravados, y son aceptados en la sociedad como una familia normal, como una familia así, y no hay límite de a dónde vamos a llegar con estos derechos y esta depravación. Así de que, así le duela al que le duela, la verdad es una sola, y tenemos que decirla desde los balcones, desde los techados, desde donde nos toque decirla. La verdad no se compromete. Y sabemos lo que Dios creó, lo que Dios ha hecho. ¿Y a quién le va a creer a usted? ¿A lo que Dios creó o a lo que crearon estas bestias humanas racionales con sus derechos? A estas ideologías perversas. ¿A quién le va a creer? Miren ustedes, todo imperio en la historia humana se ha derrumbado por la decadencia, por la degeneración. Los romanos, que fue el último imperio que cayó en nuestra historia contemporánea, cayeron porque estos emperadores al final se convirtieron en unos depravados que vivían en orgías permanentes y dejaron de administrar el imperio y se derrumbó por la pura depravación. Igual está pasando ahora. Tenemos este imperio en el que hemos crecido nosotros. ¿Y dónde está este imperio ahora? En la total depravación. ¿Y para dónde va? Mucha gente dice, ¿usted cree que este es el final del mundo? Y yo digo, lejos está el final del mundo, pero muy cerca está el final de esta civilización. En cualquier momento colapsa esto. No sé cómo, pero colapsa. Porque esto no va para ningún lugar bueno y todos lo sabemos. Una sociedad depravada así no subsiste,
nunca ha subsistido. Se cayó el imperio babilonio, se cayeron los egipcios, se cayeron los romanos, todos se han caído por lo mismo, todos. Civilización tras civilización, con los mismos errores, se han colapsado. Mucha gente no cree que este edificio tan grande, de esta civilización tan extraordinaria, se pueda derrumbar. Pero miren lo que acabó de pasar con la pandemia. Cualquiera que haya sido el origen de la pandemia, se paralizó el mundo entero. Y se dieron cuenta que hay situaciones en el mundo que pueden parar el mundo. Ahora pueden venir cosas mucho peores que eso. Y esta civilización se puede ir al suelo y quedamos ordeñando vacas otra vez. Qué bueno que sería, ¿no? Yo creo que viviríamos mejor ordeñando vacas que viviendo en esta velocidad en que vivimos hoy y en esta depravación. Por eso yo pienso que la realidad espiritual a la que somos llamados para defender la familia es nosotros convertirnos en personas buenas, personas que crean en Dios, que tienen valores, que respetan al prójimo, que aman al prójimo y que se preocupan para que todos nos salvemos. No solamente los buenos y los que nos quieren, sino todos, especialmente los malos, que nos salvemos todos. Miren que el ángel de Portugal en Fátima le reveló a los pastorcitos San Francisco, Santa Jacinta y Lucía oraciones que él les enseñó. Una de esas oraciones la usamos en el rosario entre décadas, y parte de esa oración dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y esta es una oración que bajó del cielo, no es inspiración humana, fue un ángel el que se la enseñó a los pastorcitos. Y miren lo que está enseñando el Padre Celestial, a que nosotros le oremos a Él por la salvación de todos. Nosotros no podemos discriminar a ninguna persona por religión, por credo, por cultura, por raza. Tenemos que interceder por todos, para que toda la gente se salve. Y ese es el amor que debemos tener en el corazón, un amor que verdaderamente tiene sentido en Dios, que está lleno de Dios y que no discrimina a nadie. Voy a terminar con una lectura como para sellar lo que hemos compartido. Y les voy a leer de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 17. Dice: la vida nueva en Cristo. Por tanto os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él, y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa,
sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente, os perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios.